En 1629, uno de los barcos más ricos jamás construidos por los Países Bajos desapareció en el océano, no por una guerra, no por una tormenta, sino por algo mucho peor. El Batavia transportaba toneladas de especias, oro y plata, un símbolo de poder, ambición y exceso. Pero también llevaba a bordo a un hombre que no debía estar allí. Un hombre capaz de convertir un naufragio en una pesadilla. Cuando el barco se estrelló contra los arrecifes frente a las costas de Australia, los supervivientes lograron llegar a pequeñas islas perdidas en medio del océano. El capitán prometió volver, y se fue. Nunca imaginaron lo que ocurriría mientras esperaban. En menos de 2 meses, más de 125 personas fueron asesinadas. No por el hambre, no por el mar, sino por decisiones humanas, por órdenes, por crueldad calculada. Esto no es una historia de supervivencia, es una historia de masacre. Una de las empresas más poderosas de toda la historia fue una compañía antigua llamada la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y para que entiendan qué tan enorme era esta empresa, si hoy reuniéramos a las compañías más grandes y poderosas del mundo, su lado sería el que pesaría más. A comienzos del siglo XVII, los europeos se mataban literalmente por algo extremadamente extraño: las especias. Por eso, en el año 1602, los holandeses decidieron crear una empresa exclusiva para monopolizar el comercio de especias, y le otorgaron a esta empresa poderes descomunales, como si fuera un estado independiente. Podía declarar la guerra, construir colonias, reclutar ejércitos y firmar tratados. Una empresa que en la práctica tenía poderes completos de un estado. La compañía empezó a construir una enorme flota de barcos. Cada año construía alrededor de 100 naves. El viaje desde Holanda hasta las Indias Orientales tardaba unos 9 meses en las mejores condiciones. Pero lamentablemente muchos barcos se hundían, se averiaban o caían en manos de la piratería. Pero ¿cuál era el problema? Las ganancias valían la pena. El precio de las especias que compraban en la India lo multiplicaban por 600 antes de volver a venderlas en Europa. Imaginen comprar algo por 10 y luego venderlo por 6.000. Esto hizo que la empresa siguiera creciendo hasta volverse más poderosa que la mayoría de los países del mundo. La protagonista de esta historia es el barco Batavia. Y no era un barco cualquiera, era el orgullo de la flota holandesa. Fue construido en 1628 y era una verdadera obra de arte. El barco medía aproximadamente 49 metros de largo y 12 metros de altura sobre el nivel del mar, y estaba compuesto por 3 cubiertas y 3 mástiles, con 30 cañones a bordo. Por fuera estaba pintado de verde, rojo y dorado, y en la proa tenía una enorme estatua de un león tallada en madera. Por dentro, el barco tenía capacidad para 300 personas, pero en este viaje en particular iban 341, entre marineros, soldados, comerciantes y familias completas. Pero el verdadero problema estaba en las condiciones de vida a bordo del barco. El barco solo tenía 4 baños, así que imaginen 4 baños usados por 341 pasajeros. Y en medio de toda esa gente había un tesoro legendario a bordo del barco. 12 cofres llenos de oro, plata y joyas, cuyo valor hoy se estima en $30 millones. Y esa cifra descomunal era exactamente el monto con el que se pensaba comprar especias a los reyes de las Indias Orientales. Y a pesar de que el barco era de lo más moderno de su época, tenía problemas. El viaje largo y los espacios relativamente reducidos hicieron que las personas vivieran unas junto a otras durante meses. Además, el número de pasajeros superaba el permitido. Y por si fuera poco, el barco transportaba un tesoro capaz de tentar a cualquiera y hacerle pensar en robarlo. Todos estos factores jugarían un papel clave en la tragedia que estaba por ocurrir. La historia del barco Batavia gira, en particular, alrededor de 3 hombres. El primero es Francisco Pelsaert, el comerciante principal y el responsable de planificar el viaje. Un hombre de unos 40 años, bien educado, inteligente y culto, con amplia experiencia en el comercio en la India.
Hablaba varios idiomas y tenía relaciones sólidas con los gobernantes de la región. El segundo es el capitán Ariane Jacobs, el comandante del propio barco. Un marino profesional que había pasado más de 20 años de su vida en el mar. Era conocido por su trato brusco con la gente, su carácter explosivo y su afición excesiva al alcohol. Y lo que más detestaba era que el sistema de la compañía lo obligara a obedecer las órdenes de Pelssaert. Y finalmente está el comerciante asistente, Geronimus Cornelis, el más peligroso de los tres. Originalmente Cornelis trabajaba como boticario en Holanda, pero su hijo murió, su negocio fracasó y su almacén fue destruido. Era conocido por su adhesión a ideas extrañas. No creía en el bien y el mal, ni en lo correcto o lo incorrecto. Para él, todo estaba permitido mientras una persona fuera capaz de hacerlo. La relación entre estos tres hombres era extremadamente tensa desde el principio. Pelssaert no soportaba a Jacobs. Jacobs sentía un profundo resentimiento hacia Pelssaert, y Cornelis jugaba con ambos para su propio beneficio. La situación era como un barril de pólvora que solo necesitaba una pequeña chispa para estallar. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, esa chispa ya venía en camino. El barco Batavia comenzó su viaje en octubre del año 1628, y el viaje fue tenso desde el primer día. Imaginen a 341 personas encerradas en un espacio más reducido del que debía alojarlas, durante un viaje de 9 meses completos, y eso en las mejores condiciones. Y ese no era el único problema. El capitán Jacobs consideraba que tenía derecho a ser el único comandante del barco. ¿Cómo podía alguien como Pelssaert, que no tenía experiencia en el mar, darle órdenes? Por eso, cada vez que Pelssaert le daba una orden a Jacobs, éste deliberadamente retrasaba su ejecución o la realizaba de forma incorrecta. Fue entonces cuando Cornelis entró en escena. Comenzó a acercarse a Jacobs, a escucharlo, a apoyarlo, a decirle: «Tienes razón, capitán. Pelssaert no entiende nada del mar. Nosotros somos los que sabemos». Y por las noches, mientras se sentaban a beber de su reserva secreta de alcohol, empezaron a pensar en un motín. Al principio, el plan era simple: esperar hasta que el barco se alejara del resto de la flota, y luego matar a Pelssaert y arrojarlo al mar. Pero Cornelis tenía un plan más grande. ¿Por qué no robar también los tesoros del barco y marcharse a vivir como reyes en algún lugar lejano? Y efectivamente, poco a poco comenzaron a reclutar gente en secreto. Marineros descontentos con los bajos salarios, soldados cansados de la disciplina militar e incluso algunos comerciantes menores que ambicionaban el tesoro. Cada uno tenía una razón diferente para participar en la conspiración. Después de algunos meses, la vida a bordo del barco se convirtió en una pesadilla. Para empezar, el olor era insoportable. Estas 341 personas no se bañaban. El agua dulce era escasa y no se podía desperdiciar en baños. Además, no todos sabían nadar como para lanzarse al mar abierto. En la cubierta inferior, el olor de las ratas muertas y las cucarachas estaba por todas partes. Los baños eran solo 4 para toda esa gente, como ya dijimos. Y debido a lo apretadas que estaban las personas y a que solo había 4 agujeros, había quienes hacían sus necesidades en cualquier lugar. Y si crees que no hay un escenario peor que ese, entonces mira la comida. Los marineros comunes comían galleta dura llena de gorgojos y carne salada hasta el punto de quemar la boca. El agua estaba almacenada en barriles de madera y con el tiempo también empezó a pudrirse. Pero al mismo tiempo, los oficiales y los comerciantes estaban en una situación mejor en cuanto a la alimentación. En cuanto al descanso, los marineros dormían en hamacas colgadas y apretadas unas junto a otras. Y cuando caía la noche, las cucarachas, las chinches y las ratas se propagaban por todas partes a su alrededor. En medio de toda esa miseria se propagó el escorbuto. Es una enfermedad que aparece como resultado de la falta de vitamina C. Desde hace mucho tiempo, esta enfermedad afecta a los marineros porque pasan largos periodos lejos de tierra firme y normalmente no consumen alimentos ricos en vitamina C. Esta enfermedad provoca debilidad general
y dificultad para que cicatricen las heridas y hace que las encías sangren. En los casos avanzados, los dientes del paciente pueden caerse. Además de eso, estaban la fiebre y la disentería, que cobraban la vida de personas cada semana. Y con todo lo que estaba ocurriendo, el aburrimiento, el encierro y el vacío por sí solos estaban volviendo locas a las personas. Hasta el punto de que uno de ellos se arrojó al mar después de solo 2 meses desde el inicio del viaje. Y peor que todo eso, el miedo. El miedo a las tormentas que podían hundir el barco, el miedo a los piratas, el miedo a morir lejos de la familia y de la patria. Y, por encima de todo, los rumores de un motín que se estaba planeando. En estas circunstancias, no es extraño que muchas personas estuvieran dispuestas a unirse a los amotinados. Cualquier cosa era mejor que la situación en la que estaban. A las 3 de la madrugada del día 4 de junio del año 1629, y después de 7 meses completos en el mar, el barco Batavia avanzaba, abriéndose paso en el Océano Índico. De repente, uno de los marineros gritó y dijo: «¡Capitán! ¡Agua blanca delante!». Y agua blanca significaba que había olas rompiendo contra rocas. Pero en ese momento, Jacobs lo tranquilizó y le dijo: «No tengas miedo, eso es solo un cambio en el color del agua. Toda esta zona, en el mapa, no tiene ninguna roca, y ese fue un error que costaría muchas vidas». De repente, y sin previo aviso, un sonido aterrador sacudió todo el barco. El Batavia chocó contra los arrecifes de coral a una velocidad terrible. El impacto fue tan fuerte que los mástiles superiores se rompieron, el timón se desprendió de su lugar y se abrió un enorme agujero en el fondo del barco. Las personas que estaban durmiendo salieron despedidas de sus sitios, y los enormes cañones se soltaron de sus anclajes y comenzaron a rodar por el interior del barco. Los gritos de mujeres y niños empezaron a resonar por todas partes. El capitán Jacobs intentó salvar la situación. Ordenó a los marineros arrojar todo al mar para aligerar la carga del barco: los cañones, las mercancías e incluso el agua y la comida. Pero ya era demasiado tarde. El agua empezó a llenar el barco a una velocidad aterradora. La tripulación intentó tapar el agujero con maderas o telas, pero el agua era más fuerte que ellos. Pelsaert, que estaba enfermo en ese momento, despertó con el sonido del estruendo. Cuando subió a la cubierta y vio el desastre, le preguntó a Jacobs: «¿Y dónde estamos ahora?». En ese momento, Jacobs lo admitió. Estaban en los arrecifes de Abrolhos, cerca de las costas de Australia, completamente lejos de su ruta original. Cerca de ellos vieron una pequeña isla, una isla rocosa y árida que se convertiría en su nuevo hogar, y allí comenzaría la verdadera tragedia. Con la salida del sol del 4 de junio, los sobrevivientes vieron la realidad de su situación. El barco estaba hundido hasta la mitad, el agua por todas partes, y frente a ellos una cadena de pequeñas islas. Pelsaert dijo entonces que era necesario trasladar a todas las personas a las islas lo más rápido posible. Tenían con ellos 2 embarcaciones pequeñas, las únicas que sobrevivieron al accidente: un bote corto y un bote largo. Y efectivamente, las embarcaciones comenzaron a trasladar a la gente en grupos desde el barco hasta la isla más cercana. La escena era completamente aterradora. La gente se empujaba para subir a los botes. Las madres gritaban por sus hijos. Los hombres peleaban por los lugares. Y otras personas se lanzaron al agua e intentaron nadar hasta la isla. Pero el resultado fue que la mayoría se ahogó o murió por las olas que los golpeaban contra las rocas. Después de un día completo de traslados continuos, llegaron a la isla alrededor de 180 personas. Y todo lo que tenían con ellos era un barril de agua, algunas galletas y unas cuantas cajas que lograron rescatar del barco. Después de que la situación se estabilizó relativamente, Pelsaert organizó una reunión con los oficiales que estaban allí. El plan era que alguien fuera a buscar ayuda. Pelsaert, Jacobs y 40 de los marineros más expertos tomarían el bote largo e intentarían llegar a la ciudad de Batavia, a una distancia de 3.000 kilómetros.
La probabilidad, por supuesto, era baja, pero ¿qué podían hacer? No había otra opción. Antes de partir, Pelshaert designó a Cornelis como responsable de los sobrevivientes hasta que él regresara. Creía que estaba eligiendo a la mejor persona para la tarea. En la mañana del 8 de junio, Pelshaert, Jacobs y los 40 marineros partieron. Los que se quedaron permanecieron en la orilla, observando el bote mientras desaparecía en el horizonte, ante sus ojos, como su última esperanza de supervivencia. Después de que Cornelis fue nombrado oficialmente para administrar el lugar, comenzó a comportarse como un gobernante absoluto. Le dijo a la gente: «Ahora soy el funcionario de mayor rango de la compañía aquí. Mis palabras son la ley». Y la gente obedeció. Necesitaban a alguien que tomara decisiones y mantuviera el orden. La primera decisión que tomó Cornelis fue que todas las armas fueran reunidas y colocadas en su tienda, bajo vigilancia. Luego empezó a establecer un sistema de racionamiento. Cada persona recibiría una pequeña cantidad de comida y bebida. Por supuesto, él y sus hombres recibían lo mejor y en mayores cantidades. Y cualquiera que protestara era amenazado con ser privado de su ración. Además, ordenó que se construyera para él una gran tienda y la adornó con los mejores objetos que se habían rescatado del barco. A su alrededor colocó las tiendas de sus hombres amotinados. Y cada día el número de amotinados aumentaba. Muchas personas se unieron a él con la esperanza de obtener comida y protección. Pero Cornelis tenía un problema. Los suministros eran escasos y la gente era mucha. Según sus cálculos, la comida y el agua solo alcanzarían para unas pocas semanas. Además, si el barco de rescate regresaba de verdad, esas personas podrían contar su plan de motín. Así que se sentó con los amotinados en la tienda y les dijo: «Tenemos que reducir el número de personas. La mitad de los que están aquí debe morir». Y como sus hombres también querían comer más y beber más, aceptaron el plan. Cornelis comenzó a planificar. Y desde aquí comenzaron los días de terror en la isla, que más tarde sería llamada el Cementerio de Batavia. Al principio, la eliminación fue individual. Cornelis sabía que, si comenzaba a matar gente abiertamente, podría estallar una rebelión contra él. Por eso empezó a hacerlo uno por uno. Empezó a usar un método que hacía que la gente pensara que las muertes eran necesarias. Sus primeras víctimas fueron las personas enfermas que estaban en la tienda de atención médica. Había 11 enfermos, la mayoría de ellos afectados por una deficiencia de vitamina C, es decir, escorbuto. Cornelis le dijo a la gente: «Este grupo es una gran carga para nosotros. Consume comida y no aporta nada, y su enfermedad puede propagarse». Cuando sintió que la gente empezaba a inclinarse hacia su punto de vista, ordenó a sus hombres que entraran de noche a la tienda de los enfermos y los mataran, uno tras otro. Después de eso, empezó a enviar grupos a las otras islas. Les decía: «Vayan a la isla a buscar comida y agua, y cuando encuentren algo enciendan un fuego para que vayamos por ustedes». Sabía que las islas eran solo roca, pero sus hombres llevaban a la gente hasta allí y luego los dejaban morir de hambre y de sed. El primer grupo estaba formado por 45 personas, entre ellas 6 niños. Los envió a una isla a la que llamó la Isla de las Focas. El segundo grupo estaba compuesto por 22 soldados, los hombres más fuertes que había allí. Los envió a una isla lejana del conjunto de islas para neutralizar su amenaza y asegurarse de que murieran lejos de él. En la isla principal, los asesinatos se volvieron más organizados. Los amotinados seleccionaban a las víctimas con cuidado. Cualquier hombre fuerte que no fuera de los seguidores podía representar un peligro para ellos. Los niños que consumían mucha comida. Cualquiera que se quejara o pensara en rebelarse. Los asesinatos siempre ocurrían de noche. Sus hombres entraban a las tiendas y estrangulaban a las personas mientras dormían, o se las llevaban en una supuesta expedición de caza y regresaban sin ellas. Cada día, nuevas personas desaparecían. Las mujeres y las niñas tuvieron un destino diferente. Cornelis les dijo a sus hombres: «Cada uno de ustedes puede quedarse con la que le guste». Las que se negaban eran asesinadas junto con sus hijos. Las que aceptaban reflejadas por miedo por su vida, o por la de sus hijos,
pasaban, en la práctica, a ser tratadas como esclavas. En solo 2 semanas, el número de personas en la isla bajó de 180 a 70. Entonces Cornelis le dijo a los que quedaban: «¿Ven ahora? La comida y el agua ahora nos alcanzarán». Y en ese momento nadie protestó, porque todos sabían que cualquier oposición significaba la muerte. Pero había algo que Cornelis no había previsto. El grupo de soldados que había enviado a la isla lejana no murió en absoluto. Al contrario, allí encontraron agua y entendieron lo que Cornelis estaba haciendo. Y también empezaron a planear la guerra. Al frente de ese grupo había un hombre llamado Wiebe Hayes. Desde el momento en que Cornelis envió a Wiebe Hayes con los 22 soldados a buscar agua, él había sentido que algo no estaba bien. ¿Por qué eligió a los hombres más fuertes del grupo para alejarlos de la isla principal? Sin embargo, la isla a la que llegaron era más grande que la isla principal, que más tarde sería conocida como el Cementerio de Batavia. Lo primero que hizo Hayes cuando llegaron allí fue dividir a sus hombres en grupos y ordenarles que buscaran por todas partes. Ya al segundo día habían descubierto 2 cosas importantes: agua dulce. Había una pequeña poza entre las rocas que se llenaba con el agua de lluvia. Y la segunda cosa: encontraron animales de aspecto extraño, parecidos a conejos, pero grandes y que saltan. Era la primera vez que los europeos veían al canguro. De ese modo aseguraron las 2 cosas más importantes: el agua y la comida. Aún así, Hayes desconfiaba de Cornelis. Por eso empezó a preparar defensas en la isla. Usó las rocas para construir pequeñas fortificaciones en las colinas elevadas, y enseñó a sus hombres a fabricar armas con los recursos que tenían a su alrededor en la naturaleza. Todos los días veían el humo elevándose desde la isla principal, y se preguntaban por qué nadie venía a comprobarlo. Hasta que un día llegó un grupo de fugitivos en una embarcación que habían construido con sus propias manos. La sorpresa fue que los fugitivos encontraron a Hayes y a sus hombres vivos y en buenas condiciones. Entonces les contaron todo lo que estaba ocurriendo en la isla principal: las masacres, las violaciones y el terror que Cornelis había provocado. Hayes reunió a sus hombres y les dijo: «Ahora somos un pequeño ejército. Tenemos agua, tenemos comida y tenemos una posición fortificada. Y ahora, con seguridad, Cornelis enviará a sus hombres, así que cuando lleguen debemos estar preparados». Y efectivamente, los soldados comenzaron a prepararse para la guerra que se avecinaba. Cada vez que un nuevo sobreviviente lograba huir de la isla principal, Hayes lo incorporaba a su pequeño ejército. Pasaron de ser 22 soldados a 60. Todos tenían un solo objetivo: detener al loco que estaba matando a la gente en la isla principal. A finales del mes de julio del año 1629, Cornelis ya sabía que Hayes estaba en la otra isla, y decidió que debía deshacerse de él. Desde ese momento muchas personas empezaron a intentar escapar de la isla principal para ir a la isla de Hayes. Además, sabía que ellos tenían agua dulce. Y si seguían con vida y llegaba un barco de rescate, Hayes y los que estaban con él contarían todo lo que había sucedido. Unos 20 amotinados se pusieron en marcha hacia la isla de Hayes. Estaban seguros de que acabarían con ellos en cuestión de 1 hora. Después de todo, ¿cómo podía un grupo sin armas enfrentarse a ellos? Pero Hayes estaba preparado. Colocó a sus hombres en las colinas altas, y cada uno llevaba una honda y un suministro de piedras para lanzar. Cuando los amotinados llegaron a la orilla y empezaron a bajar de la embarcación que habían construido, Hayes dio la señal. En un instante, una lluvia de piedras cayó sobre los amotinados. De repente, los rebeldes comenzaron a buscar cualquier lugar donde refugiarse. Pero para su desgracia, no había ningún sitio donde esconderse. Cuando el primer amotinado cayó al suelo con la cabeza sangrando, los demás decidieron huir de la isla. Pero los hombres de Hayes salieron y los atacaron con palos y lanzas primitivas que ellos mismos habían fabricado. La escaramuza terminó con la huida de los amotinados, dejando atrás 3 cadáveres. Cornelis no supo lo que había ocurrido. Se volvió completamente loco. ¿Cómo había logrado Hayes hacerles eso a él y a sus hombres?
Una semana después envió otro ataque, pero esta vez con 30 amotinados, y el resultado fue el mismo. Hayes y sus hombres estaban aún mejor preparados que la primera vez, y los rebeldes fueron derrotados con mayores pérdidas. La situación se mantuvo así hasta comienzos del mes de septiembre. Cada día que pasaba, Cornelis se volvía más ansioso ante la posibilidad de que el barco de rescate regresara y se descubriera todo. Así que decidió liderar él mismo la siguiente misión. Tomó un pequeño grupo de amotinados y se dirigió a la isla de Hayes con el pretexto de que quería negociar. El plan era que, al acercarse a Hayes, lo matara y así quebrar la fuerza del ejército enemigo. Pero Hayes fue más astuto que él. Apenas Cornelis llegó con sus hombres, los soldados de Hayes los atacaron desde todos los frentes. Cuando los guardias intentaron defenderlo, los hombres de Hayes los mataron a todos. El propio Cornelis fue capturado. Los amotinados que aún estaban en las embarcaciones, al ver que su líder era apresado, se lanzaron también hacia la orilla en un intento por rescatarlo. Pero Hayes lo sujetó, puso un cuchillo en su cuello y les dijo: «Si dan un solo paso más, lo degüello». En ese momento los amotinados se quedaron paralizados en su lugar. Su gran líder, el hombre que controlaba la vida y la muerte de las personas, estaba allí, aterrorizado, con un cuchillo en el cuello. Una escena que nunca imaginaron presenciar. El enfrentamiento terminó con la retirada de los amotinados hacia la isla principal una vez más. Pero los rebeldes aún tenían armas y seguían decididos a rescatar a su líder. Mientras Cornelis estaba matando personas en la isla, Pels-Aert y la tripulación que lo acompañaba vivían un viaje desesperado por la supervivencia. 41 personas sentadas en una pequeña embarcación, en un viaje de 3.000 kilómetros a través del océano abierto. La embarcación no estaba diseñada, por supuesto, para viajes largos. Era un bote de salvamento común, solo que un poco más grande, bajo sobre el nivel del agua y sin techo que protegiera a las personas del sol o la lluvia. La gente estaba apiñada unas junto a otras, sin poder moverse. El agua y la comida apenas alcanzaban para una semana. Pels-Aert las repartía con extrema justicia. Media taza de agua al día para cada persona. La comida consistía en galletas llenas de gorgojos y un poco de carne salada. El sol quemaba su piel y el agua salada deterioraba su ropa. El capitán Jacobs era el responsable de la navegación y sabía que cualquier error en los cálculos podía hacer que se perdieran para siempre en el océano. Y después de una semana desde el inicio del viaje, llegaron a una de las costas de Australia. Pensaban que allí encontrarían agua, comida y alivio, pero por desgracia no encontraron más que rocas altas y playas áridas. Y cuando intentaron acercarse a la orilla, las olas los lanzaban contra las rocas. Durante uno de los intentos vieron humo a lo lejos, y en ese momento Pels-Aert envió a 6 de los hombres más fuertes que llevaba con él para averiguar cuál era el origen de ese humo. Pero después de unas horas, los 6 regresaron aterrorizados. Se habían encontrado con un grupo de personas que veían por primera vez en su vida, y su aspecto les resultó aterrador. Eran los aborígenes, los habitantes originarios de Australia. Y como no pudieron determinar si serían enemigos o aliados, decidieron continuar su viaje por mar hasta encontrarse con alguien más. Y después de 3 semanas completas, la situación se volvió desesperada, y los marineros ya no podían ni mantenerse en pie. Entonces Jacobs le dijo a Pels-Aert: «Tenemos 2 opciones, o regresamos a las islas, o nos arriesgamos y continuamos hasta Batavia». Pels-Aert, a pesar de que estaba enfermo, sabía que regresar significaba la muerte para él, para la gente que iba con él y también para los que estaban en las islas. Así que le dijo a Jacobs: «O llegamos o morimos». Y después de 33 días en el mar, y casi por milagro, lograron llegar a la ciudad de Batavia. La gente allí no podía creer que una pequeña embarcación hubiera logrado completar ese viaje. Pero lamentablemente, la alegría de la supervivencia no duró mucho. Pels-Aert ahora enfrentaba una misión aún más difícil que la anterior: convencer al gobernador de Batavia de que enviara un barco de rescate y admitir que había perdido el barco más valioso de toda la flota de la compañía.
Batavia, en el año 1629, era una ciudad neerlandesa en el corazón del Oriente, con sus calles rectas, sus casas construidas de ladrillo rojo y una enorme fortaleza en el centro de la ciudad. Pero cuando Pels-Aert llegó, encontró una ciudad completamente distinta. Batavia estaba en estado de guerra. La ciudad acababa de salir de un largo asedio. El sultán de Mataram había sitiado la ciudad con 10.000 soldados, y en ese momento el gobernador de la ciudad, Jan Cohen, decidió incendiar la mitad de la ciudad antes de que el sultán de Mataram pudiera beneficiarse de ella. Tomó a sus hombres y se atrincheró en la fortaleza. Pels-Aert, apenas llegó, pidió una reunión urgente con el gobernador. Pero la primera pregunta que éste le hizo fue: ¿dónde está el barco Batavia? Pels-Aert comenzó a relatar toda la historia. Lo ocurrido, la gente que quedó en las islas y su viaje hasta allí. Pero Cohen tenía otras preguntas. ¿Dónde quedó el tesoro de la compañía? ¿Dónde están las 12 cajas de oro, plata y joyas? ¿Y dónde están los soldados que se suponía venían contigo a defender Batavia? O sea, ¿perdiste el barco más valioso, el tesoro más valioso y los soldados más importantes? A pesar del profundo descontento del gobernador, Pels-Aert estaba concentrado en la gente que moriría de hambre y de sed, así que le suplicó que los ayudara. Pero Cohen se negó a arriesgar un barco y una tripulación en tiempos de guerra por unas cuantas personas que tal vez podrían salvarse o tal vez no. Entonces Pels-Aert decidió engañarlo. Le dijo que el barco se había hundido en aguas poco profundas y que podían rescatar el tesoro que llevaba, que el oro y la plata seguían bajo el agua y que las joyas estaban con los sobrevivientes. Ese discurso hizo que Jan Cohen cambiara de opinión y aceptara darle a Pels-Aert un barco pequeño y una tripulación reducida. Pero lo advirtió. Si fracasaba en rescatar el tesoro, sería mejor que se hundiera en el mar y no regresara. El barco que tomó Pels-Aert se llamaba Saerdam, una nave un poco más pequeña que la Batavia, pero apta para cruzar los océanos. La prepararon rápidamente para el viaje, con agua, comida y armas, y Pels-Aert eligió una tripulación de los marineros más expertos que encontró. Pero el problema era que Jacobs no había registrado con precisión las coordenadas de las islas. Les dijo que estaban alrededor de la latitud 28 grados 20 minutos sur. Más o menos. Pero esa es una zona enorme, como buscar una aguja en un pajar. Además, cuando al gobernador le llegó información de algunos marineros de que Jacobs había estado planeando un motín en el barco, lo arrestó y lo arrojó a una celda subterránea. Y en julio de 1629, el barco Saerdam salió de la ciudad de Batavia, y a bordo iba Pels-Aert rezando por llegar a tiempo, sin saber nada de las masacres que estaban ocurriendo allí. En la mañana del 17 de septiembre de 1629, los rebeldes, bajo el liderazgo de Wouter Loos, que había asumido el mando después de que Cornelis se adueñara del control, decidieron atacar la isla de Hais por última vez, y esta vez llevaron consigo todos los fusiles. Durante 2 horas, las balas cayeron como lluvia sobre la isla. En el enfrentamiento, Hayes perdió a 3 de sus hombres, y los rebeldes ya estaban convencidos de que la victoria era segura. En ese momento, Hayes reunió a los hombres y les dijo que no tenían más que una sola opción: atacar todos al mismo tiempo. Sí, perderían a muchos, pero si seguían así, todos morirían. Y en efecto, los hombres aceptaron. Justo en el instante en que estaban a punto de lanzar el ataque, uno de ellos gritó: ¡Una vela! ¡Hay una vela en el horizonte! Todos los presentes, rebeldes y soldados, se detuvieron a mirar, y a lo lejos apareció el barco Saerdam, que finalmente había llegado. Rebeldes y soldados entendieron que quien llegara primero al barco sería el vencedor. Si los rebeldes llegaban primero, tomarían el control del barco y huirían con él. Si Hayes llegaba primero, contaría toda la verdad. En cuestión de segundos comenzó la carrera. Cada grupo tomó las embarcaciones que había construido y empezó a remar con todas sus fuerzas hacia el barco. Cada uno sabía que su vida dependía de ganar esa carrera. Pels-Aert
estaba de pie en la cubierta del barco y vio las embarcaciones acercarse. Escuchaba gritos que venían de lejos diciéndole: «No los dejes subir, son asesinos». Y desde más cerca, otras voces decían: «Somos víctimas». Poco a poco, las embarcaciones de Hayes comenzaron a adelantarse. Y efectivamente, logró llegar al barco Saerdam unos pocos minutos antes que el grupo de los rebeldes. Pero esos minutos fueron la línea divisoria. Subió al barco y le contó a Pelshaert todo. Las masacres, las violaciones. Y cuando los rebeldes llegaron, se encontraron con los cañones del barco apuntándoles, y con Pelshaert ordenándoles que arrojaran las armas o los hundiría. En cuestión de segundos, la situación se volvió contra los rebeldes. Arrojaron sus armas al agua y levantaron las manos. Los soldados que estaban en el Saerdam descendieron, los encadenaron y los subieron al barco. El viaje del horror había terminado, y ahora comenzaría el juicio. Pelshaert, después de una profunda reflexión, decidió que los juicios se realizaran en la misma isla. No quería arriesgarse a llevar a estos criminales en un largo viaje por barco, y además quería que los sobrevivientes presenciaran la justicia con sus propios ojos. Así comenzaron los juicios, empezando por Cornelis. Lo trajeron del lugar donde iba a ser confinado, y al enfrentar las acusaciones por lo que había hecho, se puso de pie en medio de la sala y dijo: «Soy inocente. Todo lo que hice fue por el bien de los sobrevivientes. Si no hubiera reducido el número de personas, todos estaríamos muertos». Pero los sobrevivientes contaron las masacres nocturnas que habían ocurrido. Su juicio continuó durante 3 días completos. Finalmente Pelshaert pronunció la sentencia. «Hieronymus Cornelis, usted es culpable de asesinar a más de 125 personas. La sentencia es la amputación de ambas manos y la ejecución por ahorcamiento. El 2 de octubre de 1629, construyeron la horca en la isla de las Focas, y los sobrevivientes se reunieron para presenciar el acto. Con martillo y cincel, le cortaron ambas manos. Sus gritos llenaron toda la isla. Después fue colgado en la horca y murió estrangulado tras 20 minutos completos de agonía. Luego vinieron los juicios contra el resto de los rebeldes. 6 de ellos fueron condenados a muerte, y 2 de ellos, los más jóvenes, fueron condenados al exilio en tierra australiana. El resto fue trasladado a Batavia para que se les realizaran los juicios allí. Wybes Hayes y sus hombres fueron honrados por su valentía. Pelshaert escribió en su informe: «Si no hubiera sido por Hayes y sus hombres, no habríamos encontrado a nadie en estas islas». El barco Saerdam regresó a Batavia en noviembre de 1629, trayendo a 16 rebeldes encadenados y 70 sobrevivientes de la masacre. En Batavia los esperaba la sorpresa. El capitán Jacobs, que todavía estaba en prisión, confesó todo. Dijo que él y Cornelis habían planeado el motín antes de que el barco se hundiera. Los juicios en Batavia fueron aún más severos que los realizados en las islas. Los rebeldes fueron torturados hasta confesar todo lo que habían hecho. Traían conos y los colocaban en la boca de los condenados, vertían agua hasta que se ahogaban, y luego los detenían para hacerles preguntas. Si no respondían, repetían la tortura. En cuanto a Wybes Hayes, quien asumió el liderazgo de los rebeldes tras la captura de Cornelis, fue juzgado con un castigo particular llamado la rueda rota. Lo ataron a una gran rueda de madera y le rompieron todos los huesos con mazos. Luego levantaron la rueda y lo dejaron morir lentamente. Los rebeldes fueron castigados según la gravedad de sus crímenes. Algunos fueron colgados, otros azotados y otros condenados a trabajos forzados como esclavos en las colonias holandesas. Los sobrevivientes comenzaron una nueva vida en Batavia, pero los recuerdos los perseguían. Algunos escribieron memorias, mientras que otros intentaron olvidar completamente ese periodo de sus vidas. Un año después del desastre del Batavia, Francisco Batavia murió y la compañía se quedó con todos sus bienes y dinero como compensación por el hundimiento del barco. Murió pobre y enfermo, pero al menos logró salvar a los sobrevivientes,
El capitán Jacobs desapareció completamente de los registros. Nadie sabe cómo murió ni dónde. Algunos dicen que murió en prisión, otros que escapó. Wyvers Hayes ascendió a un alto rango en el ejército. Se le erigió un monumento en Australia y la isla donde se había atrincherado fue oficialmente nombrada en su honor. La fortaleza que construyó allí sigue en pie hasta hoy como el edificio europeo más antiguo en tierras australianas. 400 años después del desastre, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Cada vez que los investigadores profundizan en la historia, surgen más enigmas, como por ejemplo, ¿qué pasó con los 2 rebeldes que se quedaron en Australia? ¿Fueron asesinados por los nativos o los incorporaron a sus tribus? Algunos descendientes muestran rasgos europeos, cabello rubio, ojos azules. ¿Es coincidencia o es que los rebeldes vivieron con ellos y se casaron con miembros de las tribus? Otro misterio son los tesoros perdidos. La compañía afirma que encontraron la mayor parte del oro y la plata, pero no todo. Se rumorea que los rebeldes escondieron tesoros en la isla antes de ser capturados, con la esperanza de escapar de la horca y recuperarlos más tarde. Hasta hoy, algunos investigadores buscan esos tesoros en la zona. Un misterio aún más extraño. Ninguno de los rebeldes intentó huir de la isla, aunque tenían botes salvavidas y Australia no estaba lejos. ¿Por qué decidieron quedarse en las islas? Una teoría dice que Cornelis les prometió un reino propio, que serían ellos sus gobernantes. El naufragio del Batavia permaneció sumergido por más de 300 años. En 1963, un grupo de buzos australianos descubrió los restos por casualidad. No solo encontraron la estructura del barco, sino también tesoros y objetos familiares que contaban la historia de nuevo. Los arqueólogos pasaron muchos años rescatando cada parte del barco, retirando la estructura pieza por pieza y transportándola a tierra firme. Hoy, la mayor parte del Batavia se encuentra exhibida en el Museo de Australia Occidental. Las islas mismas se convirtieron en destinos turísticos visitadas por miles cada año. La Isla de la Masacre, o Cementerio del Batavia, y la Isla de Hayes. En los Países Bajos, la historia del Batavia se estudia en las escuelas y se usa como ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper al ser humano, y de cómo la valentía puede surgir en las circunstancias más extremas. Y aquí termina la historia de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!